Ahora, ya lo veo. Muy bien. Muy bien. Pues estructuré mi trabajo de investigación en dos partes. Primera parte es la fundamentación teórica, conocer la epidemiología del dolor crónico lumbar y el impacto que produce este dolor crónico lumbar en la calidad de vida. Planteé el estudio de manera empírica, planteando la hipótesis con sus objetivos, la metodología, las variables estudiadas, instrumentos de medida utilizados, resultados de discusión, limitaciones y fortalezas y las conclusiones. La primera parte, referente a la fundamentación teórica, podemos decir que el dolor lumbar crónico es un síndrome complejo de una enfermedad musculoesquelética de la zona lumbar. Es el principal problema de salud de las enfermedades del aparato locomotor y el principal trastorno crónico. En Cataluña, su prevalencia es del 21,8%, más elevado en el grupo de las mujeres y aumenta en los grupos de más edad. En España, también muy parecido el porcentaje, un 18,8%, también más elevado en el grupo de las mujeres, y a nivel mundial, pues la, la, los estudios de revisión proponen que es una mediana de 32% a nivel mundial. La etiología es multifactorial. Hay unos trastornos de las estructuras anatómicas vertebrales y paravertebrales de la zona lumbar, la cual se asocia a una radiculopatía de las raíces nerviosas. Las características de este dolor crónico lumbar es persistente y diario en la zona lumbar, difusa, irradiada, de percepción estresante, destructiva y reversible. El tratamiento más óptimo es el de la rehabilitación holística integral, multidisciplinar, multidimensional, biopsicosocial y cognitivo-conductual. Las múltiples afectaciones de las actividades básicas de la vida diaria de las personas que han participado en el estudio fueron pues, la limitación persistente del estado funcional, 8 de cada 10 personas con una intensidad moderada grave. Presentaron también trastornos de salud mental y del sueño, alteración al funcionamiento del núcleo familiar, relación de pareja, aislamiento, nivel sexual y social. Incapacidades laborales con sus absentismos, invalidez, distrés laboral, compensaciones económicas, etc. Entramos en el estudio empírico. Mi hipótesis fue que las personas con dolor lumbar crónico que presentaron o presenten mayor percepción de salud tendrían una mejor calidad de vida percibida. El objetivo general fue estudiar esta calidad de vida percibida de las personas afectadas por este dolor crónico y sus factores asociados. Como primer objetivo específico fue describir las características sociodemográficas de la muestra, describir la intensidad de dolor percibido en sus actividades de la vida diaria, analizar esta calidad de vida percibida y determinar la limitación funcional que perciben las personas del estudio. Luego, finalizar el objetivo es de relacionar todo el dolor lumbar, la intensidad del dolor lumbar crónico con la edad, intensidad de dolor, calidad de vida y discapacidad de estas personas que participaron con un dolor crónico lumbar. Mi diseño de estudio fue longitudinal, observacional y prospectivo. Fue un estudio iniciado el 1 de diciembre del 2018 y finalizó el 31 de julio del 2019. Mi ámbito de estudio como enfermero en aquel momento de la unidad de dolor fue en mi consulta externa de enfermería en el Hospital Dr. Josep Trueta de Girona y se incluyó como criterios de inclusión todas aquellas personas diagnosticadas de dolor lumbar crónico con o sin radiculopatía tratadas en la misma unidad del dolor, en la primera visita. Todas aquellas personas que iniciaron la primera visita en nuestra unidad pues fueron seleccionadas si cumplieran los criterios de inclusión. El procedimiento de recogido de datos pues lo hice con dos fases. La primera fase de investigación fue el primer día que vinieron con primera visita a la unidad del dolor, que lo contemplaré en mis resultados como estado basal. Y la segunda fase fue al cabo de los 3 meses en su seguimiento. Se estudiaron las variables sociodemográficas, aquellas variables relacionadas con las conductas adictivas, variables clínicas relacionadas con la enfermedad, con el tratamiento no farmacológico, con el tratamiento farmacológico y aquellos tratamientos invasivos.
el dolor, la percepción del dolor, de la intensidad del dolor y las afectaciones básicas de vida diaria, en la calidad de vida percibida con sus dimensiones afectadas, con los índices de resultado de salud y estado de salud percibida, y la limitación funcional con el porcentaje de limitación funcional. Los instrumentos de medida fueron el cuestionario propio autoadministrado, en las cuales habían de puntuar, evaluar las variables sociodemográficas de los participantes, los hábitos de vida y variables relacionadas con su enfermedad, en este caso dolor crónico lumbar y enfermedades de base. Los constructos fueron, para evaluar la intensidad del dolor, el cuestionario The Brief Pain Inventory, elaborado por Dowd y validado por Bahía en el 2003. Para evaluar la calidad de vida, se utilizó el cuestionario Eurocool 510, validado en español por el señor y por el grupo de calidad de vida Badía en el 1999. Y para evaluar la limitación funcional, se utilizó el cuestionario Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire, elaborado por Feinbach y validado a nivel español por los autores Flórez y otros. Vamos a entrar en los resultados del estudio. Las características principales, siempre relacionadas con el objetivo número 1, es conocer cómo era la muestra. Podemos decir que la edad media de los participantes fue de 62 años y medio. Las edades comprendidas fueron de 21 a 89 años. Se observó que en esta tabla que os puedo mostrar en la exposición, que la mayor proporción de mujeres fueron divorciadas y viudas, estadísticamente significativas. Mayor proporción también me encontré de los hombres solteros y con pareja, que también fue la diferencia en el sexo fue estadísticamente significativo. Y en los hombres hubo una mayor proporción de estudios primarios y superiores. Y en las mujeres, con diferencia significativa, que hubo mayor proporción de mujeres sin estudios y con estudios secundarios. Dentro de los factores de riesgo de las personas estudiadas, los principales factores de riesgo observados fueron los factores psicológicos, en las cuales podemos en esta tabla mostrar que el grupo de las mujeres obtuvo un porcentaje más elevado. También los factores de riesgo estadísticamente significativos fueron las conductas adictivas, modificables. En este caso, se observó que en este caso los hombres bebían más que las mujeres. Y en las actividades de ocio, se observó que el dolor crónico lumbar impedía realizar su hobby habitual. Como dato antropométrico, podemos también observar que la media del peso de la muestra fue de 81,45 kilos. Los hombres tenían mayor peso y la media del índice de masa corporal fue de 29,5 kilogramos por metro cuadrado. En este caso, los hombres tenían mayor índice de masa corporal, que se catalogó como casi llegando a la obesidad tipo 1. Como variables clínicas relacionadas con la enfermedad, casi todas las personas presentaban radiculalgia. También como antecedentes quirúrgicos, podemos decir que un grupo de personas de la muestra se intervinieron de discectomía lumbar y de artrodesis lumbar. Como enfermedad crónica, podemos destacar que el diagnóstico principal fue la hipertensión arterial. Y en cuanto a las técnicas intervencionistas que se utilizaron en la unidad de dolor, la más frecuente fue un bloqueo epidural lumbar. También destacar que 8 de cada 10 personas estaban realizando un tratamiento farmacológico, de los cuales 36,4% fueron analgésicos.
Los resultados del objetivo número 2, para evaluar la intensidad del dolor de los participantes, a través de la escala EVA, se observó que el grupo de las mujeres manifestaban unas puntuaciones en la intensidad de dolor más altas de forma significativa, tanto en el estado basal como en el seguimiento. En cuanto a la relación de las actividades con más afectación de los aspectos básicos de la vida diaria en las personas estudiadas, según la intensidad del dolor, se observó una ligera disminución en todas las puntuaciones, tanto en el estado basal como en el seguimiento. Globalmente, las mujeres manifestaron más afectación en todos los aspectos básicos de la vida diaria, con peor puntuación, tal como se puede observar en la tabla del seguimiento, en las dimensiones de afectación del estado anímico, afectación del estado familiar y amigos, y en la afectación del sueño. En cuanto a la comparación de las medias de la intensidad del dolor y las afectaciones de los aspectos básicos de la vida diaria, tanto en el estado basal como en el seguimiento, las puntuaciones manifestaban ligeramente mejor en el seguimiento. Específicamente, se observaron diferencias estadísticamente significativas en la intensidad de dolor máxima. Se puede observar en la tabla pues, que la intensidad es ligeramente más inferior que en el estado basal. Luego también en la afectación del estado anímico, en la afectación del trabajo y en la afectación del entorno familiar y amigos. Siempre estadísticamente hablando con diferencias significativas entre las medias, en este caso, de la intensidad del dolor y las afectaciones en su vida diaria. En cuanto a la eficacia del bloqueo epidural, en función de la intensidad del dolor y calidad de vida del estado basal y seguimiento, se ha podido observar una percepción de mejora en su estado, en el seguimiento, en el estado de intensidad del dolor, y un ligero aumento en la percepción de salud percibida, pero no de forma significativa. Es decir, que el bloqueo epidural fue efectivo para disminuir la intensidad del dolor y también para aumentar ligeramente la salud percibida de los participantes que estuvieron propuestos en el resultado del bloqueo epidural lumbar. En cuanto al objetivo número 3 de las dimensiones de la calidad de vida, en el estado basal, obtenidos en la evaluación de la salud percibida a través del cuestionario Eurocool 5D, se observó que la gran mayoría de los participantes manifestaron peor puntuación en las dimensiones del dolor y malestar, y sobre todo en los trastornos de salud mental. Aún así, las mujeres declararon tener más problemas en todas las dimensiones. Únicamente se observaron diferencias significativas en relación a los trastornos de salud mental. Respecto a la puntuación total en el índice de salud y en el estado de salud del cuestionario Eurocool 5D, obtenido en el cuestionario, se señala que el grupo de los hombres presentaron mejor puntuación con diferencias significativas. Y en el seguimiento, todas las personas estudiadas continuaban manifestando aún peor puntuaciones. Es decir, que no hay mejoría. Y en relación a las puntuaciones totales de índice de salud y estado de salud, en el grupo de los hombres mostraban que presentaban mejores puntuaciones estadísticamente significativas en el seguimiento. En cuanto a la comparación de los valores de las medias a las puntuaciones totales del índice del cuestionario, en el seguimiento, no se observaron diferencias significativas. Es decir, que las puntuaciones fueron similares. En relación a la determinación de la limitación funcional percibida de los participantes de la muestra, manifestaron tener gran incapacidad en su limitación funcional. En el seguimiento se puede observar en la tabla de la derecha que el porcentaje total de la limitación funcional continuaba siendo elevada, sin observar diferencias significativas. En la siguiente tabla
se puede observar las correlaciones entre las variables estudiadas en el estudio de las personas de la muestra, en la cual la edad se correlaciona de manera positiva y significativa con la incapacidad. Es decir, a más edad, más puntuaciones en la limitación funcional. También en la variable de intensidad de dolor se correlaciona de forma positiva con la incapacidad y de forma negativa con la calidad de vida. En el índice total del cuestionario de calidad de vida del índice de salud, se puede observar en la tabla que se correlaciona de forma positiva y significativa con el estado de salud y de manera inversa con la limitación funcional. Y el estado de salud percibido se correlaciona positiva y significativamente con el índice de salud y de manera inversa con la incapacidad. A continuación, para terminar con los resultados, se pueden observar de forma gráfica el modelo de regresión lineal que utilicé, múltiple, en nuestro estudio, con los factores fuertemente asociados. Se detectó a la calidad de vida percibida, manifestando que los participantes de los 3 meses de seguimiento que, al aumentar la calidad de vida, disminuía su intensidad de dolor, disminuía su limitación funcional y disminuía su salud mental, es decir, que disminuyen sus trastornos de salud mental. En la discusión, podemos decir que el dolor lumbar crónico incide más en los grupos de las mujeres y afecta a todos los grupos de edad, similar a ambos sexos. La lumbalgia crónica es del tipo mecánica degenerativa y el dolor está relacionado con las incapacidades laborales, en el desempleo, en la invalidez, en los trabajos físicos intensos, en las posturas inadecuadas, en las ocupaciones sedentarias, las cuales provocan degeneración discal. El dolor crónico lumbar también está relacionado con la obesidad, el sedentarismo y la dificultad para realizar actividades de ocio. La ansiedad y depresión y la dificultad en poder dormir, tanto en la calidad como en la cantidad, son los principales trastornos de salud mental de las personas de nuestro estudio. No se ha podido demostrar aún las ventajas de la cirugía instrumentada sobre el tratamiento conservador, dada la inespecificidad en la etiología de la enfermedad. Se ha observado que requiere precaución al aplicar la opción quirúrgica en aquellas personas que no han sido evaluadas con corrección, evaluando sus trastornos psicológicos, conflictos médicos legales, debido al detrimento de los resultados y la presencia de las complicaciones postoperatorias. Los tratamientos más óptimos y más efectivos con evidencia de calidad moderada, con mejora significativa en la percepción de alivio más prolongado en la sintomatología crónica del dolor lumbar, son aquellos tratamientos mantenidos de rehabilitación holística integral, terapias cognitivas conductuales, rehabilitación de escuela de columna, multidisciplinares y multidimensionales, los cuales pueden llegar a una reducción de más de 5 puntos en la intensidad de dolor y una mejora en la limitación funcional y sobre todo de salud mental. La percepción de la intensidad de dolor lumbar fue de severidad moderada a alta, con menor porcentaje en el grupo de los hombres, de forma significativa. Las afectaciones observadas más intensas en función de la intensidad de dolor en las actividades básicas de la vida son en la satisfacción de la vida, en el estado anímico y en el trabajo. Cuando la sintomatología dolorosa lumbar se cronifica, provoca una gran mayoría en las personas que manifiesten una percepción de salud negativa en su experiencia de dolor y un gran impacto en su calidad de vida como estado de salud general, los cuales son relevantes en todos los aspectos de la vida para su adaptación, de mejores puntuaciones en grupo de los hombres en todos los grupos de edad de forma significativa. La cronificación lumbar produce una limitación funcional de severidad intensa, una incapacidad en ambos sexos, sobre todo en grupos de las mujeres, peor puntuación y peor percepción de intensidad de dolor en estado de salud de las personas de la muestra. Los resultados confirman nuestra hipótesis planteada en el estudio, que el dolor lumbar crónico afecta la calidad de vida de la persona que lo sufren, en especial aquellas personas que manifiestan mayor limitación física y peor percepción de salud. Nuestros resultados han sido parecidos a otros estudios a lo largo de la evidencia, de los años que van
se han consultado, pues han descrito la misma hipótesis de nuestro trabajo. Como limitación y fortaleza de nuestros estudios, podemos decir que limitaciones fueron que los cuestionarios utilizados en nuestro diseño siempre conllevan cierto grado de variabilidad en la función del momento en que se encuentra la persona encuestada. Básicamente hablando de crisis dolorosas. Sería necesario entonces un seguimiento más largo para poder detectar estas posibles variabilidades. Como fortaleza, se ha hecho un seguimiento a las personas con dolor lumbar crónico, evaluando no exclusivamente la tipología y la intensidad del dolor, sino también su relación con diversos constructos relacionados con la calidad de vida. Hecho que puede constituir una nueva línea de investigación para avanzar en el estudio del dolor lumbar crónico, en su evolución y cómo afecta en la vida de las personas. Como conclusiones del estudio, podemos decir que el perfil sociodemográfico de los participantes fueron, tal como he dicho anteriormente, una edad media de 62,5 años, 4 de 10 en situación de jubilación y con una proporción ligeramente superior de mujeres. La etiología del dolor lumbar crónico se debe a causas mecánicas, degenerativas y con clínica de radiculalgia en las extremidades inferiores, en todos los grupos de edad con mayor prevalencia en las mujeres. 7 de cada 10 personas de la muestra han manifestado trastornos de salud mental como la ansiedad, básicamente, la depresión y trastornos del sueño, falta de autonomía personal y afectaciones de la severidad moderada en realizar su trabajo habitual dentro de la normalidad. Los factores de riesgo potencialmente modificables en relación a los estilos de vida observados han sido básicamente sedentarismo, no actividades de ocio, tener sobrepeso y obesidad. Y los riesgos laborales detectados con distrés laboral y mantener malas posturas con sobrecarga física intensa constante, con mayor puntuaciones en las mujeres. Las y los participantes han manifestado una puntuación de intensidad media del dolor de severidad moderada, tanto en el estado basal como en el seguimiento, con las mismas afectaciones básicas de la vida diaria, siempre con mejores puntuaciones del grupo de los hombres de forma significativa. Las y los participantes han manifestado puntuaciones medias desfavorables en su percepción de salud, con un gran impacto en la calidad de vida y estado de salud en general. Se observan puntuaciones bajas tanto en el índice de salud como en la percepción del estado de salud global. Las dimensiones con mayor afectación de la calidad de vida son el dolor, el malestar y los trastornos mentales, con peores puntuaciones en grupo de las mujeres. Las limitaciones funcionales de los participantes para poder desarrollar sus actividades básicas de la vida han estado de severidad intensa, con una media de puntuación de 50 puntos, a causa de su deterioro y de limitaciones funcionales físicas y psicológicas que comporta la cronicidad del dolor lumbar. A mayor edad, menos capacidad funcional. Las personas con niveles más altos de incapacidad funcional provoca, por la cronicidad del dolor, a pertenecer a grupos de mayor edad, muestran niveles superiores de intensidad de dolor y se corresponden a una peor salud percibida de forma significativa. También se observó una relación inversa con la intensidad del dolor, la limitación funcional y la salud mental. A más intensidad de dolor, más limitación funcional y más problemas de salud mental con peor calidad de vida percibida. Estas fueron pues las biografías consultadas de mi exposición, que he ido referenciando a lo largo de la exposición, y agradecer pues básicamente pues bueno al presidente y vicepresidente del comité científico para dejarme pues exponer mi proyecto de investigación, en el cual deseo que os haya pues ilustrado del impacto de la calidad del impacto del dolor lumbar en la calidad. Xavier, muchas gracias por traer este trabajo, la verdad. Me ha parecido muy interesante cómo ha relacionado el dolor lumbar crónico con la calidad de vida y los factores asociados a él. Y sobre todo, cómo plantea las estrategias que realmente pueden ayudar a los pacientes en su día a día. Quería preguntarte una cosa, Xavier. ¿Qué actividad, papel tenemos desde la enfermería para dar soporte a este dolor crónico? Mirad,
En la consulta de enfermería de cualquier centro de salud o del centro hospitalario, en este caso de unidades del dolor, los profesionales de enfermería tenemos un papel relevante para dar soporte a las personas con problemas de salud, de la cronificación de su dolor. Tenemos que evaluar integralmente y multidimensionalmente a la persona, sobre todo evaluar la efectividad del tratamiento analgésico. Tenemos que conseguir tener una persona, un paciente proactivo, es decir, que tome el control de la situación, que no espere a que le sucedan las cosas, sino que se adelante a los acontecimientos. Los profesionales de enfermería y de fisioterapia, pues tenemos que evaluar a la persona de manera integral, hacer educación para la salud y a la familia, evaluar estos efectos secundarios que pueden aparecer a lo largo de su seguimiento con el tratamiento analgésico que puedan llevar. Y sobre todo tenemos que empoderar a la persona. También tenemos que promover el autocuidado. Y como nosotros, como profesionales que formemos parte de un equipo multidisciplinar, tenemos que reducir la dependencia a los servicios sanitarios. Nosotros también tenemos un papel relevante en enlace de la persona al centro de salud y sobre todo a la familia. Tenemos que hacerla participar. También tenemos que realizar que el paciente realice ejercicios constantes, suaves, sin hacerse daño y que vaya corrigiendo su higiene postural para evitar complicaciones en su zona lumbar. Vale, muy bien. Muchas gracias, Xavier. Enhorabuena, una sincera enhorabuena por tu trabajo y por la exposición. Hablas de una evidencia moderada en cuanto a aquellas estrategias para mejorar la calidad de vida en lo que refiere a lo psicosocial, ¿no? Y hablas de las terapias cognitivo-conductuales. Yo he tenido la suerte de poder practicar estas terapias, con una beca FIS en la que participé y realmente en otro tipo de pacientes son muy prometedoras, relativamente, tienes que formarte en ellas, pero fáciles de implementar. Quería saber si teníais algún tipo de experiencia con este tipo de terapias cognitivo-conductuales en los pacientes con este dolor crónico, o podría ser de cualquier manera, ¿no?, ampliar esta línea de investigación, seguir con ella, el poder ver cómo, si mejoran o no esta calidad de vida de estos pacientes en este aspecto. No sé qué opinas, Javier. Cierto, totalmente cierto. Nosotros desde la unidad de dolor en aquel momento pues no utilizamos y no tenemos experiencia de los resultados utilizando estas estrategias, pero sí que es cierto que la gran mayoría de los artículos de investigación consultados pues tiene una evidencia número uno en sus resultados tan evidentes de que funcionan para disminuir la intensidad de dolor, ganar o evitar la imitación funcional y sobre todo pues que las personas con este problema de salud pues que puedan aumentar su calidad de vida en sus actividades básicas. Eso es, creo que no nos podemos limitar solo, ¿no? A tiene dolor, le pongo analgésicos. Hemos dado un pasito más, ¿no? Y estamos con la higiene postural, con las intervenciones en cuanto a los hábitos de vida y todo, y vamos a dar un pasito más, ¿no? Yo creo que os animo a seguir con esta línea de investigación, Xavier. El dolor lumbar es un dolor que cada vez nos afecta a más población, a más número de población, limita, incapacita mucho. Y sería interesante ver cómo pueden actuar este tipo de terapias cognitivo-conductuales. Enhorabuena por el trabajo, Xavier. Gracias. Si queréis vamos al chat. ¿Qué hay por ahí, Asun? Pues mira, Laura dice que muy interesante, que muy buen trabajo. Gracias. Y Inés Vázquez también te dice muy interesante la ponencia. El dolor lumbar crónico es motivo de consulta muy frecuente, desde luego. Marisa también te felicita, excelente ponencia. Y también Abigail te dice excelente, gracias. Pues Xavier, de nuevo, te están felicitando desde luego, Elvira Plata.